Bien, los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, este encuentro que se está llevando a cabo en estos momentos con los empresarios más destacados, más importantes de la República Argentina. Varios debates, por supuesto, pero también cuestiones que hacen a acontecimientos que se generaron en las últimas horas en el país. Exactamente, y la palabra más esperada, la de Paolo Rocca, el dueño de Techin, que en este encuentro de la Asociación Empresaria Argentina se refirió a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que tuvo idas y vueltas en los últimos días por las referencias que hizo Matías Culfas, el exministro de Desarrollo Productivo, y cómo lo desmintió el Gobierno Nacional a través de la portavoz Gabriela Cerruti. ¿Qué dijo Paolo Rocca? Que no hubo corrupción ni direccionamiento en el pliego de licitación. Recordemos que además en su renuncia Culfas fue muy duro con los funcionarios que están trabajando precisamente en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, y es más, Culfas se refirió a ellos como quienes responden a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También Rocca dijo: puedo no simpatizar con la ideología, pero reconozco cuando algo está bien hecho. Lo escuchamos. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar lo tubo. Ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra cadena de abastecimiento de Brasil en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación en la cual había un oferente, líder mundial en esto. Recién ganamos un gasducto mucho más grande en Qatar para esto, pero podría haber decidido dos cosas: cancelar la licitación, olvidarse del gasducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante, o a nosotros, y lo que hizo con sentido común fue asignar a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, usted sabe, yo no puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la múltiple grieta que tenemos por todo lado, y creo que hoy está interviniendo la justicia secuestrando, y es muy probable el pliego, es muy probable que terminaremos pagando en el invierno del 23 el gas $28 en lugar de $4, que es lo que estamos pagando ahora, porque si la cosa sigue con atraso no se va a ir. Ahí estaba Paolo Rocca, el propietario, el dueño de Techin, y vamos a analizar. Raúl, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En un ratito lo analizamos, pero volvemos al Hotel Sheraton, al encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, porque está hablando en este momento el ministro de Economía, Martín Guzmán. Que es el problema de la inflación. Para atacar esos objetivos, consideramos que hay dos roles para la política económica en general. Por un lado está la política macroeconómica y por otro lado la política productiva. Ahora, el Estado debe ser capaz de tener las condiciones para llevar adelante una política productiva y una política macroeconómica que construya esos objetivos de crecer con inclusión y estabilidad. Y para que el Estado tenga más fuerza, hay ciertas condiciones que alcanzar. Primero, fundamental el objetivo de tener mayor sostenibilidad desde el punto de vista externo. La Argentina, para fortalecerse, necesita de acumular reservas internacionales, lo cual a su vez requiere de que el perfil productivo vaya generando un crecimiento de las exportaciones que sea consistente con la demanda por divisas que el crecimiento económico requiere y no caer recurrentemente en situaciones de tensiones en la balanza de pagos. También la sostenibilidad externa requiere de resolver los problemas de endeudamiento externos insostenibles. Y es algo en lo cual, desde el Gobierno Nacional, desde el primer día de nuestra gestión, hemos ido avanzando de forma decidida.
Y lograr mayor resiliencia desde el punto de vista externo requiere de una política fiscal y monetaria que sean auxiliares a esos objetivos. Para que el Estado pueda cumplir un rol de mayor fortaleza, es fundamental que las cuentas públicas se continúen ordenando y que el financiamiento también se vaya fortaleciendo. Ahora, que se continúen ordenando de una forma que le permita al Estado poder invertir más en aquello que nos genera más capacidad productiva, como es el capital público, como es el conocimiento, en un mundo hoy en donde las ventajas comparativas se construyen a partir de tener abundancia relativa en aquello que no se puede mover fácilmente entre un país y otro, que ya no es más como el siglo XIX, en el cual la ventaja comparativa se construía por la abundancia relativa de trabajo versus capital. En el mundo de hoy, las ventajas comparativas dinámicas tienen como base el desarrollo tecnológico, el conocimiento, la infraestructura. Pero para lograr eso y seguir ordenando Guzmán, las el cuentas ministro públicas, de Economía, que está en este momento exponiendo ante, los propietarios de las empresas más poderosas de la República Argentina en el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina en el Hotel Sheraton. Volvemos a el gasoducto, que quedó en el medio de la polémica. Primero las referencias de la vicepresidenta el viernes en el acto en YPF, esto de Techin, que produce en Brasil, luego importa, y los dólares que necesita para abastecer a su propia empresa. Y después, Raúl, la carta de Matías Culfas, la renuncia, que fue muy dura, muy crítica y también muy cuestionada por parte del Gobierno Nacional. Sí, tal cual. Y hay un punto que vincula todo esto que vos decís, que es qué significa AEA, la Asociación Empresaria Argentina, donde está hablando en este momento Martín Guzmán. No solo son los empresarios más poderosos, sino los empresarios que ocupan lugares claves y estratégicos en la construcción de un modelo, porque ellos también tienen un modelo propio. Y en ese sentido tienen un peso político muy importante. Inciden sobre los gobiernos, más allá de que ellos no sean gobierno, inciden permanentemente sobre los gobiernos e intentan hacerlo, más allá inclusive de las facultades que tendrían como empresarios. Fíjate vos que este tridente que significa Arcor, Clarín y Techin, es decir, los tres responsables de AEA principales, es decir, Pagani, Mañeto y Paolo Roca, significan toda una estructura de poder en la Argentina con la cual los gobiernos o se asocian o confrontan. Prácticamente no hay otra alternativa. Hoy estamos en un punto de una mezcla de asociación y confrontación. Aparece esta asociación con Techin para hacer el gasoducto Néstor Kirchner. Aparece Techin también como actor principal en Vaca Muerta con su empresa Tecpetrol, una de las principales concesionarias. Y esto que dice Paolo Roca, que él ya fija posición y dice, todo este ruido que se provocó va a generar que quizá no tengamos el gasoducto para el año que viene y sigamos pagando por un gas importado $28, lo que podríamos pagar $4 por la producción nacional. Hay que destacar que hay una denuncia por parte de la oposición, la causa la tiene Daniel Rafecas, que pidió además o citó a declaración a Matías Culfas, al exministro de Desarrollo Productivo. Esto también está, complicando que la obra avance con la necesidad que requiere una obra tan estratégica. Claro, porque extrañamente lo que hizo Matías Culfas con su carta de renuncia fue otra vez teñir de cierto aire de corrupción, de sospecha de corrupción a la obra y al contrato por el cual se le da el gasoducto a Techin. Llamativo esto, es muy llamativo porque Culfas no estaba en una posición justamente de cuestionar a las grandes empresas y la participación de estas grandes empresas en contratos públicos. Es decir, no se le reconocía a Culfas justamente una confrontación con Techin durante su gestión. Aparece esto para inculpar a otro sector del gobierno, que es el que tiene cargo la parte de las empresas energéticas y particularmente Energía Argentina, que es la que realiza la obra. Y otro conflicto que aparece oculto en este tema, Vero, que es el tema de los otros dos contratos. Hay tres contratos fundamentales de esta obra. Uno es el de los caños, que se le adjudicó a Techin. Otro es el de las válvulas, para el cual se presentó Techin, pero se va a declarar desierto porque es único oferente y da lugar a sospechas este contrato. Y el otro es el de la obra civil. La obra civil se viene conversando con empresas chinas, que las empresas chinas ya habían ofrecido hacer todo, hacer los caños, la obra civil y las válvulas. Se le dijo que no, a todo no, pero sí podrían entrar en la obra civil. Techin pretendía lo mismo, pretendía hacer las tres cosas. Y se le dijo que no a la obra civil, en el caso de Techin. Parece que a Roca no le cayó muy bien este tema
y de alguna forma su incidencia provocó este conflicto interno del gobierno, que en definitiva no es un conflicto de personalidades, sino un conflicto de proyectos, de decir, ¿por qué proyecto vamos? ¿Repartimos la obra? ¿Dejamos que Techín se quede con todo? ¿Buscamos que esta obra sea para un desarrollo industrial con energía más barata o lo hacemos simplemente para exportar, que es lo que dice Culfas en su carta? Esto daba la posibilidad de exportar 30.000 millones de dólares por año en energía. Todo el gas se iba a exportar entonces. Claro. Es decir, él está en contra de los subsidios, es decir, tampoco iba a ser energía más barata para los argentinos en sus casas, ni para la industria. Ahora, para producir. Rulo, es llamativo, ¿no? Es muy de fondo la discusión que se da, pero no está tan a la luz, tan presente para todo el mundo. Y me parece que acá hay un proyecto en el cual Culfas creo que cometió el error de mostrar las cartas que está jugando, que son las de un proyecto que como siempre es extractivista y exportador de eso que se extrae, que no es el proyecto más inclusivo para Argentina, ni el que da trabajo. Y esto me parece que ahí es donde confronta la discusión. Es llamativo cómo, de alguna manera, Culfas en la carta habla de internismo exasperante y él mismo se mete en un internismo exasperante, ¿no? Sí, porque... pero fíjate vos que él genera otro tipo de internismo, porque la reacción de Alberto Fernández, primero de despedirlo inmediatamente el sábado. Sí. Y después la expresión que tuvo anoche a través de Gabriela Cerruti, repudiando estos dichos de Culfas. Tomó distancia abiertamente, digamos. Cuando en este ya sentido, había repudiado además el supuesto off y todo lo que sucedió el sábado. Cuando lo ¿no? hizo, el off lo convirtió en un público y con 14 páginas para justificarlo, digamos, mereció el repudio del gobierno. En esto no hay diferencias entre los dos sectores del Frente de Todos. La diferencia la está haciendo Culfas, que se está parando de lado en los intereses de, en este caso, de la empresa privada contratista. Sí, también es llamativo esto de cruzarse de vereda y empezar a tirar piedras, digo, Es muy ¿no? llamativo. Porque también es cierto que Sí. hasta el sábado a la tarde Matías Culfas integraba el Gabinete Nacional, era el ministro de Desarrollo Productivo, Sí. y aparentemente todo esto que denuncian las 14 páginas de la carta no lo había visto. Digo, esto es un análisis mío. Sí. Y por otro lado, también es cierto, vos hacías referencia al presidente Alberto Fernández, a la portavoz Gabriela Cerruti, y se sumaron Aníbal Fernández, que dijo la carta de renuncia de Culfas no me satisface, fue lo peor. Sí. Y por otro lado aparece un Agustín Rossi, recientemente incorporado como titular de la AFI, pero se corre de ese rol de titular de la Agencia Federal de Inteligencia y hace una consideración política también muy importante, diciendo, bueno, a partir de ahora empieza una nueva etapa. Claro, exactamente. Y yo creo que en esto último que dice Agustín Rossi, empieza una nueva etapa, porque el gobierno tiene que definir qué hace con este gasoducto. Por otra parte, y este es un plano que te lo dejo a vos, que lo conocés mejor, se le dejó servir de bandeja a la oposición. Y sí, claro. Pues lo primero que hace la oposición se presenta en los tribunales, que le son muy afectos, digamos, las denuncias en los tribunales federales, a tratar de trabar este contrato emblemático, este gasoducto que es una obra emblemática para el gobierno. Es una obra muy importante para el abastecimiento de la República Argentina, pero también la posibilidad de exportar y además Y el de gasoducto... desarrollo local, no olvidemos la posibilidad de desarrollo local con energía barata, que es fundamental para como estrategia de desarrollo económico, ¿no? Y además me parece también que hay que observar que el gasoducto Néstor Kirchner unifica al Frente de Todos. Digo, no hay Exacto. sectores dentro del Frente de Todos que pongan algún reparo sobre la necesidad estratégica de esta obra, y también unifica al Frente de Todos el proyecto de renta inesperada que presentó ayer el presidente junto a un Martín Guzmán, ministro de Economía, que fue muy cuestionado, pero bueno, ahora parece abanderado de este proyecto que, reitero y valga la redundancia, también unifica al Frente de Todos. Sí, y fíjate vos que en esto ahí hay una diferencia clara entre Guzmán y Culfas. Guzmán jamás comete este tipo de errores de salir con una posición personal propia a imputarle cosas a los demás. Tuvo siempre esa prudencia de ir manejándose con distintos sectores, inclusive yo creo que hasta exagerando su rol de decir, bueno, yo estoy en un papel técnico, no me corresponde a mí meterme en este tipo de debates políticos, yo respondo al presidente y hasta ahí voy. En este caso, lo que hizo Culfas mostró otro tipo de diferencias que lo ponen del lado de los intereses empresarios y, por supuesto, si decimos del lado de los intereses de esas corporaciones poderosas, en ese lado va a estar Juntos por el Cambio, que es donde más cómodo se siente, sin duda, ¿no? Gracias, Raúl.